Un millonario compró una casa abandonada y, al entrar, dio un salto de susto. En una esquina de la habitación había una niña pálida con un pequeño bebé. Pero ni siquiera sospechaba lo que le esperaba después. La mañana en Barcelona era fresca. Javier, un exitoso empresario, estaba sentado en su lujosa oficina revisando documentos sobre sus últimas inversiones. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas panorámicas, iluminando su imponente escritorio de roble. La secretaria le llevó el café matutino. De repente, una llamada telefónica interrumpió su concentración. Fue una llamada que cambió su vida para siempre. Javier Rodríguez, tengo algo que podría interesarle mucho, resonó una voz entusiasta al otro lado de la línea. Era Carlos, un agente inmobiliario con quien Javier ya había trabajado antes. Se trata de una mansión antigua en las afueras de Barcelona. Es una verdadera joya arquitectónica del siglo pasado, añadió Carlos con entusiasmo. La voz del agente captó de inmediato la atención de Javier. Una mansión antigua, repitió, reclinándose. Cuénteme más. Su mirada se deslizó hacia la ventana, desde donde se extendía una vista de la animada Barcelona. ¿En qué estado se encuentra? La idea de un nuevo proyecto comenzó a tomar forma en su mente. La mansión ha estado abandonada durante décadas, explicó Carlos, pero su estructura es impresionante, columnas originales, elementos decorativos únicos y un jardín que, aunque descuidado, podría convertirse en algo magnífico. El agente hizo una pausa antes de continuar. Con una buena restauración, el potencial de esta propiedad es enorme. Javier se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, escuchando los detalles. Envíeme las fotos ahora mismo, exigió, ya evaluando las posibilidades. A los pocos minutos, llegaron las fotos a su correo. En ellas se veía una majestuosa mansión que, a pesar de su abandono, conservaba una nobleza indescriptible. ¿Cuándo podemos inspeccionarla?, preguntó Javier, su voz revelando un interés que iba más allá de lo profesional. Carlos respondió con entusiasmo, podemos ir hoy mismo por la tarde, si desea. El lugar está disponible para inspección en cualquier momento. Esa prontitud agradó a Javier, quien siempre valoraba la eficiencia. El viaje a la mansión resultó ser muy significativo para Javier. Mientras su automóvil recorría la carretera, notó cómo el bullicioso paisaje urbano se transformaba gradualmente en un entorno más tranquilo y aislado. Es como retroceder en el tiempo, pensó, siguiendo las indicaciones del navegador. La primera vista de la mansión lo dejó atónito. El edificio se alzaba como un gigante dormido, rodeado de vegetación salvaje. Sus torretas y chimeneas se elevaban sobre el jardín descuidado. Esta casa fue construida en 1875 para una familia noble, comenzó a relatar Carlos cuando Javier detuvo el auto. Durante muchos años fue el centro de la vida social en estas tierras, pero luego las circunstancias cambiaron. Javier percibió una vacilación en la voz del agente. ¿Qué circunstancias?, preguntó, su instinto empresarial detectando de inmediato que había una historia oculta. Carlos se ajustó la corbata antes de responder, bueno, ya sabe cómo es con estas casas antiguas, rumores, leyendas. La puerta de entrada parecía imponente, un lienzo macizo de roble con tallados exquisitos. Cuando entraron, sus pasos resonaron en el suelo de mármol agrietado. A pesar del polvo y las telarañas, la grandeza del edificio era palpable. Las lámparas son originales, señaló Carlos hacia el techo. Bronce francés del siglo XIX. Toda la casa está llena de estos detalles. Javier asintió, pero su atención estaba centrada en el estado de la estructura misma. Mentalmente, calculaba cuánto se necesitaría invertir en la restauración. Recorrieron varias habitaciones del primer piso, inspeccionando los interiores antiguos. Durante la Guerra Civil, comenzó Carlos, pero Javier lo interrumpió con un gesto. Me interesan los números, no las historias, cortó. Carlos sacó unos documentos de su carpeta y comenzó a explicar los aspectos financieros.
El precio está por debajo del mercado, considerando la ubicación y el tamaño del objeto, señaló, mostrando los datos. Los propietarios actuales están muy interesados en vender. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, creando patrones de luz y sombra en las paredes descoloridas. Javier recorría lentamente las habitaciones, tocando las paredes y evaluando su resistencia. Cuando se realizó la última inspección de la estructura, preguntó, su voz resonando en el espacio vacío. Hace 6 meses, respondió Carlos, hojeando su carpeta. Tengo el informe aquí. La estructura está en un estado sorprendentemente bueno. El principal problema son los acabados internos y las instalaciones modernas. Carlos le entregó el documento, y Javier lo estudió con interés profesional. De repente, desde el piso superior se escuchó el sonido de algo cayendo al suelo. Ambos hombres se sobresaltaron. Probablemente palomas, se apresuró a explicar Carlos, pero su voz delataba una ligera inquietud. Los pájaros suelen entrar por las ventanas rotas. Javier miró al techo con curiosidad. ¿Podemos subir al segundo piso?, preguntó, ya dirigiéndose hacia la escalera. Carlos asintió con cierta reticencia. Por supuesto, pero tenga cuidado, algunas escaleras pueden estar podridas. La escalera crujía bajo sus pasos. Javier notó los pasamanos tallados, cubiertos de polvo pero aún conservando su refinada belleza. La calidad de la construcción es impresionante, comentó. No se encuentra esto en las casas modernas. En el segundo piso, se abrió ante ellos una serie de amplias habitaciones, cada una con características únicas. Esta es la biblioteca, explicó Carlos, abriendo la puerta de una sala donde estanterías vacías se extendían desde el suelo hasta el techo. Los libros fueron retirados hace muchos años, pero los muebles empotrados son originales. Javier se acercó a una de las ventanas y miró la vista panorámica. El jardín descuidado y el terreno circundante parecían a la vez sombríos y atractivos. ¿Cuántas hectáreas abarca el terreno?, preguntó, ya elaborando planes para posibles proyectos en su mente. Carlos consultó sus notas. 3 hectáreas, incluyendo un huerto frutal. Cuando regresaron al primer piso, Javier ya estaba convencido de que quería comprar esa casa. Su experiencia de años en el mercado inmobiliario le decía que era una oportunidad única. Prepare los documentos, dijo finalmente. Cerraremos el trato lo antes posible. Carlos sonrió y sacó su teléfono de inmediato. Excelente decisión, Javier Rodríguez. Los documentos estarán listos mañana por la mañana. Mientras discutían los detalles, una ráfaga de viento a través de las ventanas rotas produjo un silbido que resonó por los pasillos vacíos, añadiendo un aire de misterio al lugar. Hay algo más que debería mencionar, añadió Carlos con cierta vacilación. Los lugareños dicen que a veces se ven luces en las ventanas por la noche. Javier lo miró con escepticismo. Carlos, sabes que no creo en supersticiones. Me interesan los hechos concretos. Al salir de la mansión, Javier se detuvo una vez más en el vestíbulo. Los rayos del sol poniente se filtraban a través de las ventanas sucias, dando al lugar un aspecto casi místico. Esta casa tiene alma, dijo de repente, sorprendiéndose de sus propias palabras. Empezamos la restauración de inmediato, Carlos, cerrando la pesada puerta de roble. Me pondré en contacto con mi equipo de arquitectos esta noche. Que comiencen la inspección lo antes posible, respondió Javier, ya pensando en los trabajos por venir. Mientras regresaba a Barcelona, los pensamientos sobre la casa no lo abandonaban. Le parecía más que una simple inversión. Es solo negocios, se dijo a sí mismo. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Esa misma noche, en su oficina, Javier estudiaba las fotos y los documentos enviados. En una de las imágenes, le pareció ver una sombra en la ventana del ático, pero lo atribuyó a un juego de luces. Antes de irse a casa, hizo varias llamadas. Necesito un equipo completo para inspeccionar el edificio, le dijo a su arquitecto principal.
Quiero comenzar la restauración lo antes posible. Su voz denotaba un entusiasmo genuino. Antes de dormir, su último pensamiento fue esa misteriosa mansión. Javier aún no sabía que la compra de esa casa cambiaría su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. A la mañana siguiente, un equipo de arquitectos e ingenieros se reunió en la mansión. Javier los observaba mientras descargaban el equipo y comenzaban la inspección inicial del edificio. Necesito un informe detallado sobre cada aspecto de la estructura, indicó a su arquitecto principal, Miguel Ángel. El murmullo de voces y el sonido de los pasos llenaron la mansión, rompiendo años de silencio. Los especialistas se movían de habitación en habitación, tomando medidas y anotando sus observaciones. La estructura principal es sorprendentemente sólida, señaló Miguel Ángel, golpeando ligeramente una pared. Pero el sistema eléctrico tendrá que reemplazarse por completo. Mientras los especialistas trabajaban en el primer piso, Javier decidió explorar el segundo piso por su cuenta. Al subir por la escalera, notó algo extraño: algunas ventanas estaban cerradas desde el interior. Eso es raro, murmuró. El pasillo del segundo piso estaba tenuemente iluminado, con rayos de luz filtrándose a través de las ventanas sucias. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. Al final del pasillo, su atención fue atraída por una puerta entreabierta. La habitación era pequeña en comparación con las demás. Había una cama de hierro contra la pared, y una de las ventanas estaba ligeramente abierta. Pero la mirada de Javier se detuvo en el suelo. Allí yacían objetos extraños: una manta cuidadosamente doblada, una linterna pequeña y empaques recientes de comida. Esto fue dejado hace poco, señaló, agachándose para inspeccionar los objetos de cerca. La manta, aunque vieja, estaba limpia. Los empaques eran claramente nuevos, no envejecidos. Alguien estuvo aquí, y hace muy poco, pensó. De repente, escuchó un sonido apenas audible desde arriba: pasos. No eran los pasos firmes y seguros de los trabajadores, parecían cautelosos, casi furtivos. ¿Quién está ahí?, preguntó Javier en voz alta. Su voz resonó en la casa vacía. El silencio fue la única respuesta. Sin embargo, estaba seguro de que no se había equivocado. Encendiendo la linterna de su teléfono, Javier se dirigió a la escalera que conducía al ático. Cada paso hacía crujir las viejas escaleras de madera bajo su peso. El aire se volvía más denso, y el polvo danzaba en los rayos de luz. Arriba, encontró una puerta cubierta de polvo. Javier la empujó, y ésta se abrió con un largo chirrido, revelando un ático amplio pero bajo, lleno de sombras y objetos cubiertos de polvo. Su mirada buscaba, pero no había señales de vida. Sin embargo, su atención fue atraída por huellas claras en el suelo polvoriento. Eran pequeñas, demasiado pequeñas para un adulto, y claramente recientes. Tratando de no sacar conclusiones apresuradas, Javier decidió bajar y discutir sus hallazgos con Miguel Ángel. ¿Notaste algo inusual durante la inspección?, preguntó al arquitecto, mostrando los objetos. Miguel Ángel frunció el ceño. ¿Inusual en qué sentido? Es una casa vieja, todo aquí es inusual. Huellas recientes, aclaró Javier, describiendo la manta, la linterna y los empaques de comida. El arquitecto parecía escéptico, pero sugirió: podemos realizar una inspección más detallada. Esa misma noche, Javier llamó a su amigo Luis, un experimentado restaurador especializado en edificios antiguos. Luis, necesito tu opinión, comenzó Javier, relatando los eventos del día. Luis escuchó atentamente y luego respondió: las casas viejas a menudo juegan con nuestra imaginación, el viento, los suelos que crujen, las sombras. Pero si quieres, puedo echar un vistazo mañana y revisar todo. A la mañana siguiente, Luis llegó a la mansión. Inspeccionó cuidadosamente la habitación con la manta y notó detalles que Javier había pasado por alto. Esto no es solo un conjunto aleatorio de cosas, dijo. Alguien claramente usa este lugar como refugio.
Juntos subieron al ático, donde Luis, al igual que Javier, vio las pequeñas huellas en el polvo. Sin embargo, esta vez encontraron algo más. Un dibujo infantil hecho con lápices de colores, medio escondido bajo un viejo armario. El dibujo mostraba la mansión y, al lado, una pequeña figura sosteniendo algo en las manos. Esto es claramente reciente, dijo Javier, mirando los colores vivos y el papel sin arrugas. Aquí hubo niños, concluyó Luis, levantando el dibujo con cuidado. Si es así, necesitamos hacer algo. Tal vez estén en problemas, o quizás sean personas sin hogar. Javier asintió, pero su intuición le decía que aún no debía involucrar a la policía. Dame unos días, respondió. Quiero entender esto por mi cuenta. Aunque preocupado, Luis estuvo de acuerdo. Esa misma noche, Javier decidió quedarse en la mansión para descubrir qué estaba pasando. Se instaló en el vestíbulo, escuchando los sonidos de la casa. El silencio parecía absoluto, solo interrumpido ocasionalmente por el crujido de la madera o ráfagas de viento. De repente, escuchó pasos ligeros en el segundo piso. Esta vez, estaba seguro de que no era el viento ni su imaginación. Alguien realmente se movía arriba. Tomando su linterna, Javier subió cautelosamente por la escalera. Cada crujido de las escaleras sonaba especialmente fuerte en el silencio nocturno. Cuando llegó al ático, el aire se sentía más frío y las sombras parecían aún más densas. ¿Quién está ahí?, preguntó de nuevo, pero esta vez en voz más baja. La puerta del ático estaba entreabierta. Javier la empujó, y el haz de su linterna iluminó una figura en la oscuridad. Era una niña pequeña, no mayor de 10 años, sentada en una esquina, abrazando fuertemente algo envuelto en una vieja manta. Sus grandes ojos, llenos de miedo, seguían cada uno de sus movimientos. «Hola», dijo Javier suavemente, tratando de no asustarla. Bajó la linterna para que la luz no la cegara e hizo un paso hacia adelante. La niña se tensó, apretando más fuerte lo que sostenía. Desde la manta se escuchó un sonido débil. Javier se quedó inmóvil cuando se dio cuenta de que era el llanto de un bebé. «No tengas miedo, no te haré daño», dijo suavemente Javier, arrodillándose para estar a su nivel. La niña seguía mirándolo con cautela, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «Me llamo Javi», añadió, manteniendo la calma. «¿Cómo te llamas?». Por unos segundos, el silencio volvió a llenar la habitación. La niña apretó la manta con más fuerza, sus manos temblaban. Finalmente, su voz suave e insegura susurró: «Me llamo Lucía». Javier asintió, tratando de mostrar que estaba contento de conocerla. «¿Y quién está contigo?», preguntó, señalando el bulto en sus brazos. «Es mi hermano Mateo», respondió Lucía, desenvolviendo cuidadosamente la manta para que Javier pudiera ver el rostro del bebé. El pequeño dormía plácidamente, emitiendo sonidos suaves de vez en cuando. «¿Cuánto tiempo han estado aquí?», preguntó Javier, tratando de entender la situación de los niños. «Unas 2 semanas, creo», respondió Lucía, vacilante. Su voz temblaba. «Mamá dijo que volvería pronto». Esas palabras golpearon a Javier como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que los niños, al parecer, habían estado solos todo ese tiempo. Los ojos de Lucía se humedecieron, claramente intentaba no llorar. «¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó con cuidado. «No lo sé. Dijo que tenía que hacer algo y me pidió que esperara», susurró la niña. «Pero no ha vuelto». Las lágrimas rodaron por sus mejillas sucias. Javier sintió algo moverse dentro de él. Miró al bebé dormido en los brazos de su hermana. El pequeño parecía demasiado tranquilo, como si estuviera acostumbrado a confiar en su hermana mayor. «Lucía, no pueden quedarse aquí», dijo finalmente, su voz sonando firme pero suave. «Este lugar no es seguro». La niña lo miró con una mezcla de ansiedad y esperanza. «Puedo llevarlos a un lugar seguro. Estarán juntos, lo prometo»,
añadió Javier, viendo su preocupación. No estarán más solos aquí. ¿Lo promete?, preguntó Lucía, sus ojos brillando con lágrimas. Lo prometo, respondió Javier con firmeza. ¿Y qué pasa con mamá?, preguntó la niña. Yo compré esta casa. Si ella regresa, la llevaré con ustedes, dijo, extendiendo su mano, tratando de no apresurar a la niña. Tras una larga pausa, Lucía tomó su mano con vacilación, todavía sosteniendo a Mateo, que dormía envuelto en la manta. Mientras bajaban del ático, Javier sostenía la linterna, iluminando el camino. Cada crujido de las escaleras parecía más fuerte de lo habitual, pero ahora eso ya no importaba. Sabía que acababa de asumir una enorme responsabilidad, pero no podía dejar a los niños en esa situación. Cuando salieron de la mansión, Lucía se detuvo junto al auto. Su mirada era cautelosa, como si aún temiera confiar. Todo estará bien, dijo Javier, abriendo la puerta del auto. Yo cuidaré de ustedes. La niña se sentó en el asiento trasero, sosteniendo cuidadosamente a Mateo contra su pecho. Javier arrancó el motor y se dirigió a la ciudad. Durante el trayecto, intentó establecer contacto con la niña, haciendo preguntas para distraerla de sus preocupaciones, pero Lucía, abrazando fuertemente a Mateo, respondía con monosílabos, sin apartar la vista del bebé. ¿Tienen hambre?, preguntó Javier, notando cómo su mirada se desviaba discretamente hacia una bolsa de comida que había preparado de antemano. Lucía sintió apenas perceptiblemente. Bien, pronto nos detendremos en un lugar donde podrán comer, dijo Javier, tratando de hablar con suavidad y sin apresurarla. Cuando llegaron a un café abierto las 24 horas, Lucía se tensó, sus ojos recorrían de un lado a otro, como buscando algo que la asustaba. Javier entendió su miedo y dijo suavemente, espera aquí, traeré comida y volveré. Dejó las llaves en el encendido para que el calefactor siguiera funcionando y salió del auto. Unos minutos después, regresó con una bolsa de comida caliente. El olor a pan fresco y sopa llenó el interior del vehículo. Toma, le ofreció un sándwich a la niña, junto con una botella de leche para Mateo. Lucía tomó la comida con cuidado, pero antes de empezar a comer, ajustó la manta de Mateo y se aseguró de que estuviera cómodo. Solo entonces desenvolvió lentamente el sándwich. Javier notó con dolor cómo sus manos temblaban ligeramente. Come tranquila, ya no hay nada que las amenace, dijo, observando sus movimientos cautelosos. El bebé, sintiendo el olor de la leche, se movió y abrió los ojos. Lucía dejó inmediatamente el sándwich y tomó la botella para alimentar a su hermano. Sus acciones eran seguras, como las de un adulto acostumbrado a cuidar de un niño. Esta escena conmovió profundamente a Javier. Por primera vez, comprendió cuánto había tenido que madurar Lucía antes de tiempo. Su comportamiento, amor y cuidado por su hermano eran dignos de admiración. Durante el resto del trayecto, Javier condujo en silencio, sin querer interrumpir a los niños. Lucía seguía sosteniendo a Mateo. Cuando llegaron a su casa, la niña se tensó nuevamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el alto y lujoso complejo residencial. ¿Esta es tu casa?, preguntó en voz baja, apenas mirando el edificio. Sí, aquí estarán seguras, respondió Javier. Pero si algo no te gusta, dímelo. Javier estacionó el auto y ayudó a la niña a salir, apoyándola cuidadosamente mientras ella sostenía a Mateo con fuerza. El guardia los miró con curiosidad, pero no dijo nada, solo asintió cortésmente. Al subir en el ascensor a su apartamento, Javier encendió la luz, y ante ellos se abrió un amplio espacio con ventanas panorámicas que ofrecían una vista nocturna de Barcelona. Lucía se detuvo en la entrada, sus pies descalzos se hundieron ligeramente en la suave alfombra. Esta será su casa hasta que puedan volver con su mamá, dijo Javier, guiándolos a una de las habitaciones de huéspedes. La habitación era espaciosa, con una gran cama. Cuando Lucía vio la cama, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto es para nosotros», susurró. «Sí, pónganse cómodos», respondió Javier.
Lucía colocó cuidadosamente a su hermano en la cuna. Sus movimientos estaban llenos de cuidado y amor, pero se veía claramente lo agotada que estaba. Parecía tan exhausta que Javier sintió dolor por ella. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Lucía de repente, girándose hacia él. En sus ojos se leía una mezcla de gratitud y desconfianza. Javier dio un paso adelante y se sentó al borde de la cama para estar a su altura. Porque merecen estar seguros, respondió honestamente. Nadie debería pasar por lo que ustedes han vivido. Esas palabras parecieron calmar un poco a Lucía. Asintió lentamente, pero aún mantenía las manos apretadas en puños, como si estuviera preparada para otro golpe del destino. Puedes descansar. Mañana hablaremos sobre qué hacer después, dijo Javier, dirigiéndose a la salida. Gracias, susurró Lucía, sentándose en la cama. Esa noche, Javier no pudo dormir durante mucho tiempo, repasando mentalmente todo lo que había sucedido. Sabía que había asumido una responsabilidad que nunca antes había tenido, pero en el fondo sabía que no podía haber actuado de otra manera. Por la mañana, cuando Javier salió de su dormitorio, escuchó pasos suaves en el pasillo. Lucía ya estaba despierta, sosteniendo cuidadosamente a Mateo en sus brazos y mirando con cautela hacia la cocina. Cuando notó a Javier, su rostro se tensó ligeramente, pero no retrocedió, como si hubiera decidido mantenerse valiente. Buenos días, Lucía, dijo Javier suavemente, tratando de no asustarla. Probablemente tengan hambre. La niña asintió, pero su mirada seguía siendo cautelosa. Vamos, prepararé el desayuno, ofreció, dirigiéndose a la cocina. Mientras Javier sacaba los productos del refrigerador, Lucía entró vacilante en la habitación y se sentó en una silla, colocando a Mateo en su regazo. Observaba a Javier, siguiendo cada uno de sus movimientos, como si intentara determinar si podía confiar en él. ¿Qué te gusta de desayuno?, preguntó, lanzándole una mirada rápida por encima del hombro. Comíamos lo que había, respondió Lucía en voz baja, su voz teñida de tristeza. Javier sonrió, tratando de aliviar la tensión. Bueno, hoy tú eliges, panqueques, tortilla o tal vez tostadas con miel. Los ojos de Lucía se abrieron ligeramente por la sorpresa. Panqueques, susurró apenas audible. Excelente elección. Javier comenzó a cocinar, y pronto el aroma de los panqueques calientes llenó la cocina. Cuando el plato con los panqueques estuvo sobre la mesa, Lucía dudó, como si temiera que pudiera ser un error. Javier notó cómo comenzó a comer, primero lentamente, pero luego con un hambre voraz. Mateo, al oler la comida, comenzó a quejarse suavemente, y Lucía inmediatamente dejó su comida para alimentarlo. «Puedes terminar de comer mientras yo cuido a Mateo», ofreció Javier. «No, gracias, yo lo haré», respondió ella, continuando con la alimentación del pequeño. «Necesito ganarme su confianza paso a paso», pensó Javier. Después del desayuno, Javier decidió ocuparse de los asuntos relacionados con los niños. Contactó a su asistente y ordenó lo necesario: ropa infantil, artículos de higiene, juguetes y hasta una cuna para Mateo, para que se sintieran más cómodos. A mediodía comenzaron a llegar las primeras entregas. Cuando Lucía vio la cantidad de cosas que trajeron, su rostro primero mostró sorpresa y luego preocupación. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó con incredulidad, mirando los paquetes. «Sí, deben sentirse como en casa», respondió Javier. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente se dio la vuelta para que Javier no lo notara. Pronto llegó la niñera que Javier había contratado a través de su asistente. Era una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y una voz tranquila. Se presentó como Carmen. Lucía se tensó de inmediato, abrazando a Mateo con más fuerza. «Ella está aquí para ayudar», explicó Javier. «Si no quieres dejar a Mateo, ella puede simplemente darte consejos sobre cómo cuidarlo mejor». Carmen, notando la cautela de la niña, dio un paso atrás y dijo: «Puedes confiar en mí, quiero ayudarte, pero siempre puedes decirme si algo no te gusta».
Tras alguna vacilación, Lucía permitió que Carmen tomara a Mateo, pero seguía cada uno de sus movimientos. Javier sentía que la niña necesitaba tiempo para adaptarse al nuevo entorno. Los días siguientes transcurrieron en una nueva rutina. Javier ajustó su horario de trabajo para pasar más tiempo en casa, ayudando a Lucía a adaptarse a su nueva vida. Veía cómo ella comenzaba poco a poco a sentirse más cómoda. Ya no temía entrar a las habitaciones, comía con más apetito e incluso permitió que Carmen cuidara un poco de Mateo mientras ella descansaba. Sin embargo, por las noches aún se sentía su ansiedad. Javier escuchó varias veces cómo Lucía susurraba algo a su hermano y a veces se oían sus sollozos suaves desde su habitación. Una noche, Javier entró a ver a los niños para asegurarse de que todo estuviera bien. Vio a Lucía sentada al borde de la cama, sosteniendo una fotografía en las manos. Era una vieja foto de una mujer, probablemente su madre. «¿Extrañas a tu mamá, verdad?», preguntó Javier en voz baja, acercándose. Lucía levantó los ojos, que brillaban con lágrimas, pero rápidamente la secó. «Sí», respondió en un susurro. «¿Crees que ella nos está buscando?». Esa pregunta hizo que Javier se detuviera por un momento. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco podía destruir su fe. «Creo que tu mamá hizo todo lo posible para que estuvieran a salvo», dijo con cuidado. «Pero intentaré averiguar dónde está». Esas palabras parecieron calmar un poco a Lucía. Apretó la fotografía con más fuerza contra su pecho. «¿La encontraremos?», preguntó de nuevo, esta vez con un poco más de volumen y una nota de esperanza. «Sí, haré todo lo posible para encontrarla», prometió Javier. Al día siguiente, Javier decidió que era hora de buscar a la madre. Contactó a un viejo conocido, Antonio, un detective privado, y le pidió que encontrara información sobre la madre de Lucía y Mateo, dándole todo lo que había logrado averiguar de la niña. Javier pidió que actuara con la máxima precaución. «En estos casos, los pequeños detalles son clave», dijo Antonio, estudiando cuidadosamente las fotos y notas proporcionadas por Javier. «Empezaré por el último lugar conocido donde estuvo». Mientras tanto, Lucía comenzaba a acostumbrarse poco a poco a su nueva vida. Javier notó que sus dibujos, que antes eran oscuros y sombríos, gradualmente se volvían más brillantes. En uno de ellos, dibujó a sí misma, a Mateo y hasta a Javier. «¿Soy yo?», preguntó con una sonrisa, sosteniendo el papel en las manos. Lucía asintió, un poco avergonzada. «Eres un buen tío, Javi», dijo en voz baja pero con confianza. Esas palabras conmovieron a Javier profundamente. Se dio cuenta de que, en poco tiempo, se había encariñado con estos niños. Ya no eran solo huéspedes temporales, sino parte de su vida. Había pasado una semana desde que Javier encargó al detective Antonio que encontrara a la madre de los niños. Durante todo ese tiempo, intentó no mostrar su preocupación frente a Lucía. Cada día recibía actualizaciones de Antonio, pero aún no había pistas concretas. Una noche, el detective llamó. «Javier, parece que tenemos algo. Encontramos una grabación de cámaras de seguridad. Ana, su madre, fue vista cerca de una sucursal bancaria hace unas semanas». «¿Y qué más?», preguntó Javier, su voz temblando de tensión. «Al parecer, alquiló una caja de seguridad». «Es extraño», respondió Antonio. «Estoy trabajando en obtener acceso a su contenido». Estas noticias llenaron a Javier de esperanza. Decidió no contarle nada a Lucía aún para no decepcionarla en caso de un fracaso. 2 días después, Javier, junto con Antonio, fue al banco. Tras verificar los documentos, les permitieron abrir la caja de seguridad. Javier, con el corazón en un puño, observó cómo el empleado del banco sacaba lentamente la caja metálica. Dentro había documentos, una memoria USB y una carta sellada. En el sobre, con una letra cuidadosa, estaba escrito para Lucía. Javier tomó la carta con cuidado y la guardó en una carpeta, luego miró al detective.
¿Ahora sabemos más?, preguntó. Antonio asintió. En la memoria puede haber algo importante. La entregaré a los especialistas para que revisen su contenido. Esa misma noche, Javier regresó a casa. Lucía lo recibió en la puerta, sosteniendo a Mateo en sus brazos. Su mirada era cautelosa, como si hubiera sentido algo. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de leer su expresión. Sí, todo bien, respondió él, sonriendo. Pero tengo algo que mostrarte. Entraron a la sala, donde Javier sacó la carta de la carpeta. Es de tu mamá, dijo, entregándosela a la niña. Lucía tomó la carta con manos temblorosas. Por un momento, solo la miró, temerosa de abrirla. Finalmente, reunió valor, rompió cuidadosamente el sobre y comenzó a leer. Las lágrimas rodaban por sus mejillas cuando terminó. Apretó la carta contra su pecho, y Javier escuchó su suave susurro: ella nos quiere. Prometió que estaremos juntos. Javier se sentó a su lado y puso una mano en su hombro. La encontraremos, Lucía, lo prometo. Mientras tanto, el detective continuó con su investigación. Al día siguiente, informó a Javier que había encontrado otra pista. Según los documentos y la información de la memoria USB, Ana posiblemente se escondía debido a serias amenazas. Sus investigaciones sobre el pasado estaban relacionadas con grandes esquemas de corrupción, lo que la convirtió en un objetivo. Javier, esto está tomando un giro serio, dijo Antonio. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Javier entendió que la búsqueda de la madre de Lucía y Mateo no era solo un asunto familiar, sino también una cuestión de seguridad. Decidió que haría todo lo posible para proteger a los niños y encontrar a su madre, sin importar cuán complicada fuera la verdad. A la mañana siguiente, Antonio llamó a Javier con noticias. Encontramos a una mujer que podría ser Ana. Vive en un pequeño pueblo fuera de la ciudad, pero hay un detalle: parece que la están vigilando. ¿Vigilando? Javier no ocultó su sorpresa. ¿Quiénes? Aún no está claro, pero probablemente son personas que no quieren que ella revele la verdad, explicó el detective. Debemos actuar con cuidado. Javier sintió un escalofrío al darse cuenta de que esto podía ser peligroso, pero no podía abandonar la búsqueda. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Estamos preparando un plan para establecer contacto con Ana. Tomará tiempo, pero es la única forma segura, respondió Antonio. Javier asintió, aunque sabía que el detective no podía verlo. Manténgame informado. Al colgar, notó que Lucía lo observaba desde el pasillo. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose. Javier se arrodilló. Estamos más cerca de encontrar a tu mamá, dijo. Pero necesitamos esperar un poco. Los ojos de la niña se iluminaron de esperanza. ¿Está viva?, su voz temblaba. Creo que sí, respondió Javier con honestidad. Unos días después, Antonio informó que habían establecido un contacto seguro con Ana. Javier no podía creer lo que oía cuando el detective dijo: ella quiere reunirse, pero solo bajo ciertas condiciones. ¿Dónde y cuándo?, preguntó Javier, intentando ocultar su emoción. Mañana por la mañana, en una vieja iglesia fuera de la ciudad. Insiste en la confidencialidad. Debes ir solo, advirtió Antonio. A la mañana siguiente, Javier salió de casa temprano. No le dijo a Lucía a dónde iba, pero prometió volver con buenas noticias. La iglesia donde debía realizarse el encuentro estaba en una carretera rural apartada, rodeada de un denso bosque. Javier llegó temprano para asegurarse de que el lugar fuera seguro. Media hora después, escuchó pasos suaves. De las sombras emergió una mujer. Parecía agotada, pero en sus ojos brillaba determinación. Javier supo de inmediato que era Ana. ¿Usted es Javier?, preguntó en voz baja. Sí. ¿Y usted es Ana?, respondió. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo están mis hijos?, preguntó con desesperación en la voz.
Javier sacó su teléfono y le mostró fotos de Lucía y Mateo. Ana, al verlas, cubrió su rostro con las manos y rompió a llorar. «Están a salvo», dijo Javier para calmarla. «Pero te necesitan. Te extrañan». Ana asintió, respirando profundamente. Tenía tanto miedo de no volver a verlos. Los dejé en esa casa para salvarlos. Hay personas que no quieren que la verdad salga a la luz, explicó. Te ayudaremos, dijo Javier con confianza. Ya he contactado a los mejores especialistas para protegerte. Ana lo miró con gratitud. ¿Puedo verlos?, susurró. Por supuesto, ahora mismo, respondió Javier. Javier y Ana acordaron ir de inmediato a la ciudad para que ella pudiera ver a sus hijos. Ana aún estaba en guardia, y Javier, mientras conducía por la carretera desierta, le decía, «Tus hijos te están esperando». Durante todo el trayecto, Ana no podía calmarse. Sus manos temblaban, y sus ojos brillaban con lágrimas. «Lucía es tan fuerte», susurró. «Siempre cuidó de Mateo, incluso cuando tuve que dejarlos. Es una niña increíble». «Lo es», asintió Javier. «Pero aún le cuesta. Te necesita». Cuando llegaron a la casa de Javier, Ana se quedó inmóvil. Su mirada recorrió el alto edificio y se detuvo en las puertas. ¿Están aquí?, preguntó, su voz temblando. Sí, asintió Javier. Están dentro. Ana salió del auto, pero se detuvo, como si no se atreviera a dar el siguiente paso. Vamos, dijo Javier suavemente. Te extrañan. Necesitan verte. Esas palabras ayudaron a Ana a reunir valor. Lo siguió hasta el ascensor, todavía pareciendo nerviosa. Entraron a la amplia sala de estar del apartamento de Javier. Lucía levantó la mirada de sus dibujos. Su rostro cambió al instante cuando vio la figura detrás de Javier. Mamá, susurró. Ana no se contuvo y corrió hacia su hija. Lucía se lanzó hacia ella, y se abrazaron tan fuerte que parecía que nada ni nadie podría separarlas. Mamá, volviste, gritó la niña, su voz temblando de alegría y alivio. Mateo, al escuchar la voz familiar, comenzó a moverse en su cuna y lloró suavemente. Ana se giró hacia su hijo, corrió hacia él y lo tomó en brazos con cuidado. El bebé se calmó de inmediato al sentir el calor de su madre. Mis queridos, susurró, abrazando a ambos niños. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero había una sonrisa en su rostro. Javier se quedó a un lado, observando este conmovedor momento. Sintió que había tomado la decisión correcta, a pesar de todos los riesgos. En ese instante, vio que sus esfuerzos no habían sido en vano. Tras su reencuentro, Ana le explicó detalladamente a Javier por qué tuvo que dejar a los niños. Contó que había descubierto serios esquemas de corrupción relacionados con personas influyentes, lo que la convirtió en un objetivo. Pensé que si dejaba a los niños en esa casa, los encontrarían antes que a mí y estarían a salvo, dijo, conteniendo las lágrimas con dificultad. Solo rezaba para que Lucía pudiera manejarlo. Ahora están juntos, y haré todo lo posible para protegerlos, aseguró Javier. Ya hemos comenzado a reunir pruebas para castigar a quienes los amenazan. Ana lo miró con gratitud, pero aún había miedo en sus ojos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Ana y Javier se quedaron a solas. Ella estaba sentada en la sala, sosteniendo la fotografía que Lucía había guardado todo ese tiempo. Javier le sirvió una taza de té y se sentó frente a ella. Ahora que están juntos, todo irá bien, comenzó. Pero necesitamos lidiar con las amenazas. Ana sintió, sus manos aún temblando ligeramente. Intenté encontrar un lugar seguro para reunir pruebas, dijo. Tenía poco tiempo. Los documentos que encontraste son solo una parte. Sé dónde están los demás, pero regresar allí es demasiado peligroso. ¿Dónde exactamente?, preguntó Javier. En la mansión, confesó Ana.
Hay una habitación oculta que los antiguos propietarios usaban para guardar documentos importantes. La descubrí por casualidad mientras trabajaba en un archivo. Esta información confirmó a Javier que la mansión que había comprado era la clave de toda la historia. Podemos regresar allí juntos, propuso. Me aseguraré de que estén protegidos. Ana guardó silencio y luego asintió con cautela. Pero si lo hacemos, debemos ser extremadamente cuidadosos, advirtió. Estas personas son muy influyentes. Ese día, Javier contactó al detective Antonio y le informó sobre el escondite de los documentos en la mansión. Antonio aceptó preparar un plan para garantizar la máxima seguridad. Por la noche, Javier reunió a Ana y los niños para la cena. La atmósfera era cálida, pero se sentía la tensión. Incluso Lucía a veces lanzaba miradas cautelosas. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó una noche mientras Ana la acostaba. Ana se sentó junto a su hija y tomó su mano. «Todo está bien, pequeña», dijo, intentando sonreír. «Solo quiero que todo esté tranquilo para nosotras». Lucía la miró atentamente, como si intentara determinar si su madre decía la verdad. «¿No te irás otra vez?», preguntó en voz baja. «No, siempre estaré a tu lado», respondió Ana con firmeza y abrazó a su hija. Esa noche, Javier no pudo dormir. Estaba sentado en la sala, revisando en su tableta los planos de la mansión y las rutas de escape en caso de imprevistos. De repente, su teléfono vibró. Era Antonio. «Javier, tenemos un problema. Están empezando a actuar», dijo el detective, su voz sonando tensa. «Me informaron que han contratado a personas para averiguar dónde está Ana». «Entonces, tenemos muy poco tiempo», respondió Javier. «Es arriesgado, pero puede que no haya otra salida», coincidió Antonio. «Enviaré gente para escoltarlos». Al día siguiente, Javier informó a Ana que estaban preparando un traslado a un nuevo refugio. Ella lo tomó con calma, entendiendo que la seguridad de los niños era lo primero. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó. «Mañana por la mañana», respondió Javier. «Lo tenemos todo preparado». Vio cómo Ana abrazó a Mateo y a Lucía, tratando de no mostrarle su ansiedad. Por la mañana, toda la casa estaba en movimiento. Los guardias revisaban los autos, empaquetaban las cosas, y Javier controlaba cada paso. Cuando los autos finalmente salieron del terreno, sintió alivio. Pero ese sentimiento duró poco. En el camino, uno de los guardias notó que lo seguían. Javier, al ver el auto detrás, comprendió de inmediato que podía ser peligroso. «Aceleremos», dijo al conductor. «No podemos arriesgarnos». Los autos de los guardias aumentaron la velocidad bruscamente, intentando despistar a los perseguidores. Javier sostenía el teléfono en las manos, listo para llamar a Antonio, pero sabía que cualquier movimiento innecesario podía atraer la atención de los niños. Lucía, sentada en el asiento trasero, abrazaba con fuerza a Mateo y lo miraba fijamente. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja, su voz sonando alerta. «Sí, todo está bajo control», respondió Javier con calma, tratando de ocultar su preocupación. Ana, sentada junto a los niños, sentía la tensión y apretó la mano de su hija para calmarla. Mientras tanto, los guardias al frente realizaron una maniobra para despistar a los perseguidores. El auto con Ana y los niños giró hacia una carretera paralela, mientras los otros dos vehículos continuaron recto, desviando la atención. «Esto debería funcionar», dijo el conductor en voz baja. Tras unos minutos tensos, Javier y los guardias observaron si el perseguidor desaparecía de vista. Finalmente, su auto salió a una carretera vacía. El conductor suspiró profundamente. «Nos escapamos», informó. Javier sintió que la tensión disminuía un poco. Se giró hacia Ana y Lucía. «Todo está bien, ya casi llegamos», aseguró. Llegaron a una casa en el bosque, oculta de miradas indiscretas.
La casa estaba equipada con modernos sistemas de seguridad y los guardias comenzaron de inmediato a inspeccionar el terreno. Ana, al salir del auto, abrazó a Lucía y a Mateo. «Aquí estaremos a salvo», dijo, intentando sonar segura. Javier los condujo al interior. La casa resultó ser acogedora, con habitaciones espaciosas y todo lo necesario para los niños. Lucía entró con cautela en su habitación, mirando a su alrededor, y luego miró a su madre. «¿Estaremos aquí mucho tiempo?», preguntó. «Hasta que sea seguro, pequeña», respondió Ana. «Pero siempre estaré contigo». Por la noche, Javier contactó a Antonio para discutir el plan a seguir. «Mañana me reuniré con el fiscal para entregar oficialmente todas las pruebas. Después de esto, no podrán escapar», informó Antonio. «Asegúrate de que todo se haga con la máxima precaución», advirtió Javier. «Hay vidas en juego». A la mañana siguiente, mientras Antonio se dirigía al fiscal, Javier se quedó con Ana y los niños. Sabía que ese día sería decisivo. Ana notó su tensión y se acercó a él mientras Lucía jugaba con Mateo. «Javier, ¿algo pasa?», preguntó. «Todo va según el plan», respondió. «Pero hoy será un día importante». Ana asintió, aunque su mirada expresaba preocupación. «Gracias por todo lo que haces por nosotros», dijo. «No sé cómo agradecértelo». «No necesitas hacer nada», respondió Javier suavemente. «Lo importante es su seguridad y la de los niños». Durante el día, Antonio llamó con noticias. El fiscal aceptó el caso. «Entregamos los documentos y las grabaciones, incluyendo el testimonio del testigo. Ahora comenzará la investigación oficial». «¿Entonces pronto terminará todo?», preguntó Javier. «Eso espero, pero debemos permanecer alerta. Podrían intentar dar los últimos pasos para ocultar sus huellas», advirtió Antonio. Esa noche, Ana acostó a los niños, y Javier se quedó en la sala, revisando las cámaras de seguridad alrededor de la casa. Todo estaba tranquilo, pero sentía que aún no era momento de relajarse. «Estamos casi en la meta», se dijo en voz baja, mirando el cielo estrellado por la ventana. «Pero aún falta para la victoria completa». Al día siguiente, Javier recibió una llamada de Antonio. «Lo logramos. Todas las pruebas y testimonios fueron entregados a la fiscalía. Han comenzado detenciones masivas. Los están buscando por toda la ciudad». Javier suspiró aliviado, pero sabía que aún no era el final. «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Es seguro para Ana y los niños?», preguntó. «Por ahora, sí. Notamos que la actividad alrededor del refugio ha disminuido. Parece que entendieron que perdieron», aseguró Antonio. Sin embargo, Javier decidió esperar noticias oficiales antes de relajarse. Unos días después, los noticieros comenzaron a mostrar reportajes sobre el destape de un esquema de corrupción masivo. Los titulares mencionaban nombres de funcionarios y empresarios conocidos involucrados en el caso. Ana, sentada junto a Lucía, miraba la pantalla con inquietud. «¿Es verdad?», preguntó Lucía, señalando la pantalla. Ana sonrió y abrazó a su hija. «Creo que ahora estamos a salvo», respondió suavemente. Una semana después, Javier, junto con Antonio, llevó a Ana a la fiscalía para que diera su testimonio oficial. Este fue el último paso para cerrar el caso. Su historia y las pruebas proporcionadas fueron decisivas. Cuando salieron del edificio, Ana miró a Javier. «¿Estamos libres?», preguntó, su voz temblando. «Sí», confirmó él. «Ahora pueden vivir en paz». Ana y los niños se quedaron en la casa de Javier durante unos meses más mientras él los ayudaba a recuperarse. Lucía comenzó a asistir a la escuela, y Mateo crecía rodeado de cuidado y amor. Ana, poco a poco, regresaba a una vida normal, ocupándose de los niños y planeando su futuro. Una noche, Javier se sentó junto a Ana en el balcón, donde observaban el atardecer. «Lo lograste», dijo.
Protegiste a tus hijos y desenmascaraste a las personas que hicieron tanto daño durante años. Ana lo miró con gratitud. Sin ti, no lo habría logrado, dijo. Gracias por todo. No fue un sacrificio, respondió Javier, sonriendo. Tú y tus hijos se han convertido en mi familia. Unos meses después, Ana, junto con Lucía y Mateo, se mudó a una nueva casa que Javier ayudó a encontrar. Él continuó apoyándolos, visitándolos con frecuencia, y Lucía comenzó a considerarlo parte de su familia. En una de esas noches, Lucía preguntó, Javier, ¿estarás con nosotros siempre? Él sonrió y miró a Ana, que también esperaba su respuesta. Si me lo permiten, respondió. Ana asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Estaremos encantados, dijo en voz baja. Javier, Ana y los niños se convirtieron en una familia. La mansión donde todo comenzó fue transformada en un hogar para familias necesitadas, simbolizando nuevos comienzos. La vida volvió a encontrar la calma, y los secretos del pasado ya no amenazaban su felicidad. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. No olvides dejar tu opinión sobre esta historia, suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia sorprendente que aparecerá pronto en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción de este video, puedes encontrar un catálogo de todas las historias. Hasta pronto.